Bienvenidos una vez más a Cine con Suerte. Este año son 9 las nominadas al Oscar a Mejor Película, pero en mi humildísima opinión, creo que son 3 los títulos que más posibilidades tienen de llevarse la estatuilla a casa. Así que lo que voy a hacer en este vídeo es analizar cada una de estas películas en las categorías principales, ver cuál destaca por encima de las otras y finalmente decidir cuál se merece llevarse el galardón. Aclaro que no incluyo Parásitos en esta comparativa porque doy por sentado que se va a llevar el Oscar a Mejor Película de habla no inglesa. Así que en este vídeo me voy a centrar en Joker 1917 y Eras una vez en Hollywood. Antes de continuar, tengo que avisaros de que hay un par de spoilers importantes, así que si todavía no habéis visto las películas, os animo a que paréis el vídeo y lo veáis una vez que lo hayáis hecho. Y sin más dilación, vamos a hablar de las historias que nos cuentan estos 3 largometrajes, todos ellos nominados a Mejor Guión, original en el caso de 1917 y Eras una vez en Hollywood, y adaptado en el caso de Joker. Todos sabemos que Tarantino conoce muy pero que muy bien el lenguaje cinematográfico y en una industria en la que últimamente es muy difícil encontrar originalidad, sus historias son siempre un soplo de aire fresco. El director y escritor tiene una habilidad envidiable para dar vida a sus personajes por medio de grandes diálogos y en Érase una vez en Hollywood, como es habitual en su cine, no hay cabos sueltos que nos dejen en un mar de dudas respecto a las diferentes tramas o personajes. Además, si consigues entrar en la película como lo hice yo, vais a disfrutar de un guión no solamente sólido, sino también cargado de humor. 1917 cuenta una historia que a Sam Mendes le toca muy de cerca, ya que está inspirada, aunque solo sea de soslayo, en una historia que le contó su abuelo, que combatió en la Primera Guerra Mundial. Por si fuera poco, es la primera vez que Mendes es también responsable del guión de una de sus películas. Y eso creo que es lo que le ha ayudado a superarse como director. No cabe duda de que, aunque la historia resulte familiar, seamos honestos, 1917 es más impactante que muchas otras películas bélicas. Pero también hay ciertos aspectos a mejorar en el guión. Para empezar, la escena de la joven francesa está metida con calzador, y el bebé del que cuida está demasiado hermoso para no tener nada de comer. En segundo lugar, el protagonista podría haber recorrido la distancia entre la granja y la ciudad andando en unos 10 minutos, o en un corte en la sala de montaje. Pero esto lo dejamos pasar porque es lo que tiene contar una historia en tiempo real. Además, siempre es mejor introducir nuevos personajes que ver a un joven soldado caminar solo campo a través. Lo que es imperdonable es el hecho de que el protagonista quede como un ingenuo, que después de ver a un soldado alemán matar a su amigo mientras éste le estaba intentando ayudar, confía en que otro soldado enemigo vaya a quedarse callado así porque sí. En Joker, que está nominada a Mejor Guión Adaptado, ya no hablamos de pequeñas licencias poéticas o errores de guión, sino de agujeros negros que desmerecen ligeramente la historia que nos cuentan. El más molesto de esos agujeros negros es el de hacernos creer que una mujer soltera con una niña pequeña podría sentirse atraída por un hombre como Arthur Fleck. Yo personalmente habría agradecido que el personaje hubiera estado mejor escrito para hacer la fantasía del protagonista más creíble y no ver venir el giro de guión de primeras. Tampoco podemos ignorar el hecho de que en la fatídica noche de su muerte, Thomas Wayne decide llevar a su familia a la ciudad justo el día en el que hay una manifestación contra todo lo que representa. ¿Y qué me decís de la pésima labor de investigación por parte del Departamento de Policía de Gotham? Imperdonable. Y la pregunta del millón respecto al guión de Joker es la relacionada con la madre adoptiva de Fleck. ¿Cómo es posible que después de permitir que su hijo sea torturado y de haber sido internada en un psiquiátrico, los servicios sociales permitan que siga haciéndose cargo de Arthur? A mí que me lo expliquen. Y si me van a contar que fue el padre de Bruce Wayne quien falsificó los papeles de la adopción para encubrir que había tenido relaciones con la madre de Joker, que me lo dejen claro en la película. Por todas estas razones no tengo ningún problema en afirmar que la labor de Tarantino como guionista destaca por encima de la de Mendes y Phillips. Así que primer punto para Eras una vez en Hollywood. Y ahora que tenemos una historia que contar, toca crear el universo en el que va a desarrollarse. Así que nos vamos al diseño de producción. Solo Eras una vez en Hollywood y 1917 están nominadas en esta categoría y por muy buenas razones. Eso sí, Joker también se merecería una nominación, porque el Gotham en el que se produce la transformación de Fleck está muy bien conseguido. Centrándonos ya en las nominadas, la película de Tarantino nos lleva al Hollywood de 1969 y nos deja con ganas de quedarnos ahí de por vida, o al menos una hora más de metraje. A lo mejor pensáis que no tiene mucho mérito cambiar marquesinas, los escaparates de las tiendas o el mobiliario urbano, pero después de haber visto la película 3 veces y de ver vídeos sobre el tema, es innegable lo mucho que el equipo de producción trabajó para crear los diversos sets en los que transcurre la acción. Eras una vez en Hollywood es un gran ejemplo de cómo un buen diseño de producción consigue hacernos creer que todo lo que se ve en pantalla pertenece ahí. 1917 parte de cero. De hecho, Dennis Gassner, director de producción consagrado, construye un parque temático bélico para luego destruirlo. Trincheras, fango, túneles, granjas abandonadas, ciudades en ruinas.
la película nos lleva a un muy conseguido campo de batalla y nos hace desear no pisar uno de verdad en la vida. Sin embargo, frente al trabajo de producción de Érase una vez en Hollywood, 1917 parece tenerlo un poco más fácil, tal vez por el hecho de contar con un lienzo en blanco y con mucha más libertad a la hora de construir sets en exteriores. Es por eso que por muy poco me decanto por Érase una vez en Hollywood en esta categoría. Y una vez que tenemos el escenario donde va a desarrollarse la película, llega la hora de fotografiarlo e iluminarlo de la mejor manera posible para evocar determinados sentimientos en el espectador. Robert Richardson, ganador de 3 Oscars por su trabajo como director de fotografía, vuelve a formar parte del equipo de Tarantino para encuadrar ese Hollywood de 1969 de la forma más realista posible, y a veces de manera tan recreativa que muchos espectadores se quejan de los planos en los que vemos a los protagonistas conduciendo de un lado a otro. Yo creo que esos momentos nos acercan a la realidad cotidiana del momento y a mí personalmente no me sobra ninguno. Además, te he podido comprobar en carne propia que en Los Ángeles te pasas media vida metida en el coche. Así que poder convertir esa actividad tan anodina en algo tan ameno, creo que tiene mucho, pero que mucho mérito. Otro peso pesado en esta categoría es Roger Deakins, que ya ganó un Oscar el año pasado por su trabajo en Blade Runner 2049. En 1917, Deakins consigue que la película alcance niveles de grandiosidad en fotogramas que se suceden a un ritmo incansable, dejando sin respiración al equipo, a los protagonistas y a los espectadores. Eso sí, nosotros al menos tenemos la posibilidad de disfrutar de unos planos impecables que nos recuerdan que el buen cine es un arte. El director de fotografía de Joker todavía no es una leyenda, pero después de haber trabajado principalmente en comedias, tiene la suerte de iluminar y fotografiar una película intensa, apoyándose de lleno en un excelente diseño de producción. Lawrence Sher hace un uso impecable del color y de diferentes lentes para evocar el Nueva York de finales de los 70 y de principios de los 80. La dirección de fotografía es de tan alta calidad en estas 3 películas que me resulta muy complicado decir cuál destaca por encima de las demás, así que voy a decantarme a partes iguales por la labor de Roger Deakins en 1917, que a pesar de las duras condiciones de rodaje consigue elevar la película a nivel técnico, y por la de Lawrence Sher en Joker, ya que enmarca la actuación de Phoenix con técnicas que te hacen querer saberlo todo acerca de este aspecto clave del cine. Llegados al plano interpretativo, vamos a empezar por Érase una vez en Hollywood. Tarantino, como siempre, saca el mejor partido de los actores que dan vida a sus personajes, y si no fuera porque Joaquin Phoenix se sale en Joker, Leonardo DiCaprio se merecería ganar el Oscar de nuevo. Y es que es una de las mejores actuaciones del actor. Encarna a un hombre desesperado, alcohólico y tartamudo que interpreta a su vez y a la perfección a diversos personajes de ficción. Brad Pitt también hace un gran papel en Érase una vez en Hollywood, pero creo que al contrario de lo que han opinado muchos jurados hasta la fecha, a Pitt le supera Joe Pesci en su trabajo en El Irlandés. Sin duda, una gran actuación que ha pasado injustamente desapercibida. Pero aunque DiCaprio haga un excelente trabajo como actor principal, no cabe duda de que Joaquin Phoenix interpreta uno de los papeles de su vida en Joker. ¿Qué decir de esta actuación que no se ha dicho ya? Poco, así que ahí lo dejo. En lo que se refiere a la música, yo tengo un claro vencedor en mente. Una lástima que no pueda poner extractos de la banda sonora, por eso el copyright, pero ¿qué le vamos a hacer? Hildur Guðnadóttir compone una banda sonora muy original con el violonchelo como protagonista y ayuda a crear ese ambiente angustioso y claustrofóbico en el que un hombre que tenía las de perder se convierte en villano. Eso sí, después de haber visto Joker por 4ª vez, he podido comprobar que los acordes principales se repiten con frecuencia a lo largo de la película, y es que la banda sonora no dura más de 35 minutos. Además, en vez de hacerlo ayudado por la música original, Phillips se apoya en un cuidado repertorio de canciones conocidas para cambiar el tono de la película de forma radical. Esto no significa que la labor de la compositora islandesa no sea impresionante, pero sí, en mi opinión, algo limitada. Sam Mendes, por su parte, vuelve a confiar en Thomas Newman, eterno nominado que no ha ganado un solo Oscar y que en 1917 acompaña a los protagonistas tanto en los momentos de tranquilidad como en los de terror y angustia. Y no solo eso, Newman también acentúa los sentimientos que transmiten esas escenas, alcanzando la perfección absoluta en los puntos clave de la película. Yo aquí lo tengo claro, la banda sonora de 1917 tiene una extensísima vida más allá de la pantalla y además me hizo llorar durante los títulos de crédito porque seguía removiendo algo ahí dentro. A nivel de dirección yo lo tendría muy difícil para decantarme 100% por solo uno de estos hombres. Tanto Tarantino como Sam Mendes son directores a los que he seguido desde sus inicios y en Érase una vez en Hollywood y 1917 ambos se superan a sí mismos. El director norteamericano dirige una película más madura, pero que sorprende como solo su cine puede hacerlo. Sam Mendes, por su parte, se atreve con una puesta en escena de grandes proporciones y demuestra tener lo que hace falta
para convertir una brillante idea en una aventura cinematográfica sin igual. Y con Joker, Todd Phillips se pasa al drama más desgarrador, le sale de maravilla y de paso saca lo mejor de su estrella protagonista. La labor de estos tres directores es admirable y a día de hoy no tengo nada claro cuál de ellos supera a los otros dos, así que me pido el comodín y me decanto por los tres. Son los responsables de las tres películas que más he visto en pantalla grande este año y que más he recomendado, así que los tres se merecen mi voto a partes iguales. Y llegamos ya a la categoría principal, mejor película. Todos estos títulos comparten algo muy importante, escenas inolvidables que nos hacen agradecer que exista el cine. En Joker tenemos por supuesto ese duelo final entre Murray Franklin, interpretado maravillosamente por Robert De Niro, y Joker, en el que es extremadamente difícil reconocer a Joaquin Phoenix. Este enfrentamiento está acentuado por una dirección de fotografía y un montaje extraordinarios que hacen que la escena sea digna de estudio. Además, contrasta con el primer encuentro imaginario entre los dos personajes y en el que la acción transcurre por derroteros muy diferentes. Tanto en una escena como en la otra, Phoenix y De Niro demuestran estar en un plano superior a nivel interpretativo. En Érase una vez en Hollywood hay varios momentos inolvidables. En la escena que se desarrolla en el rancho del terror y que dura nada más y nada menos que 20 minutos, la tensión va aumentando plano a plano, dándonos un descanso con la fantástica intervención de Bruce Dern y un cierre de lo más satisfactorio. Por supuesto, también está la escena final, en la que se disfruta cada minuto de violencia excesiva y de humor al más puro estilo Tarantino. Además, hay que destacar la escena improvisada por Leonardo DiCaprio cuando se enfada consigo mismo por ser un borracho y el momento en el que el personaje interpretado por Luke Perry intenta plantarle cara a un Leonardo DiCaprio que se roba a sí mismo su propia escena como Ricky Dalton. En 1917 hay muchos momentos para el recuerdo, pero supongo que sabéis que al primero al que voy a hacer referencia es al que tiene lugar en plena noche, con ese juego de luces y sombras y ese tema musical de fondo tan apabullante que a mí me dejó boquiabierta. Lo mismo y a niveles exorbitantes me ocurrió con la gran escena hacia el final de la película, esa que empieza cuando la cámara gira para meterse en esas trincheras blancas y en la que el protagonista salta al campo de batalla arriesgando su vida sin importarle nada. Ahí se me saltaron las lágrimas. Esa escena se ha quedado grabada a fuego en mi memoria cinematográfica y es lo que yo definiría como una combinación perfecta de elementos artísticos. Después de haber visto cada una de estas películas entre 3 y 4 veces y a medida que he ido analizándolas en cada una de las categorías, me he dado cuenta de que las dos que más posibilidades tienen de llevarse el Oscar son Érase una vez en Hollywood y 1917. Pero la pregunta es, ¿cuál de ellas se lo merece un poco más? De no haber sido por Malditos Bastardos, peliculón en el que Quentin Tarantino ya reinventó la historia, tal vez me sería fácil asegurar que Érase una vez en Hollywood es clara vencedora. Sin embargo, 1917 ha hecho algo que ninguna otra película bélica ha conseguido, a excepción de El submarino: emocionarme al mismo tiempo que maravillarme. 1917 es una historia desgarradora pero llena de esperanza, una aventura épica, inteligentemente apoyada sobre los hombros de actores relativamente desconocidos y, por supuesto, una proeza técnica. Y es por eso que por muy pero que muy poco, creo que 1917 sería justa ganadora en la próxima edición de los Oscars. Eso sí, si la estatuilla se la acabara llevando Érase una vez en Hollywood, yo estaría muy pero que muy satisfecha. Y hasta aquí esta fugaz comparativa entre grandes historias, grandes directores y grandes ejemplos de buen cine. Ahora es vuestro turno, no dudéis en dejarme un comentario diciéndome qué película creéis que debería ser la justa vencedora en la próxima gala de los Oscars. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo.